Bueno, en este capítulo, que es nuestra unidad 7, damos el movimiento de las cargas en los campos magnéticos. Hasta este punto, ustedes realmente todavía no saben qué es un campo magnético, de dónde sale, cómo se generan, ni nada de nada. Ustedes simplemente en esta unidad van a saber que el campo magnético se mide por una variable llamada densidad de flujo magnético. ¿Ok? Esa variable que se llama densidad de flujo magnético se simboliza con el vector B. Es un campo vectorial o una función vectorial similar al campo eléctrico. Y su unidad de medida es el Weber por metro cuadrado. A esta unidad de Weber por metro cuadrado también se lo suele llamar, creo que Tesla o Tesla metro cuadrado, creo que es Tesla. Bueno, no importa, yo le voy a llamar Weber por metro cuadrado porque es una densidad de flujo. Y Weber es la unidad de medida del flujo magnético y metro cuadrado es área. Entonces estamos hablando de cuánto flujo hay por área. Estamos hablando de una densidad de flujo o cuánto flujo hay por unidad de área. Ok. Ahora, a este vector también alternativamente se lo suele llamar vector inducción magnética. Algunos libros le suelen llamar así. Y algunos profesores o vectores, o libros mejor dicho, le suelen llamar directamente vector de campo magnético. ¿Ok? De las tres formas van a escuchar o van a ver el enunciado que se le llama. Personalmente, como profesor de electromagnetismo, yo les digo que estos nombres están completamente incorrectos y que este es el único nombre que realmente tiene este vector, la densidad de flujo magnético. El resto de los nombres he escuchado de profesores que no son de electrónica y que no enseñan electromagnetismo. Y el resto de los nombres también he visto en libros que no son de electromagnetismo, que son de física nomás. Entonces, para mí el único nombre real de esta variable B es densidad de flujo magnético. Los otros son nombres que se le dan coloquialmente, digamos, pero para mí no están correctos. Igual no es algo que se les va a exigir a ustedes que sepan. Pero yo siempre le voy a llamar densidad de flujo magnético. Bueno, este vector de densidad de flujo magnético proviene o se genera a partir de dos cuestiones. Opción 1, imanes. Y opción 2, movimientos o corrientes, movimientos de carga o corrientes. Creo que es más correcto decir movimientos de carga o corrientes. Bueno, de ahí se genera este vector B. Ahora, esto normalmente, la forma en que se genera el vector B, se da en la unidad 8. Ustedes van a ver luego que la unidad 8 se llama fuentes de campo magnético. O sea, quienes crean los campos magnéticos. Y ahí se analiza cómo los imanes y cómo los movimientos de carga y de corriente generan un vector de campo magnético en todo el espacio. O sea, generan una función vectorial llamada campo magnético. Ahora mismo nosotros en esta unidad 7 vamos a hacer una gran consideración que es como dato siempre vamos a tener que ya existe
el campo magnético y vamos a tener también su valor y su dirección. ¿Ok? Entonces nosotros ahora en esta unidad ya es un dato, el valor del campo magnético en cada punto y su dirección y sentido. Este vector en cada punto ya es un dato en esta unidad. Lo único que vamos a hacer es ver cómo los campos magnéticos le afectan a las cargas en movimiento o a los alambres que tienen corriente. ¿Estamos? Entonces, nuestra unidad 7 parte siempre desde el hecho de que B ya existe y tiene un valor conocido en todos los puntos del espacio. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es qué es lo que pasa cuando existe una región de campo, y una partícula ingresa a esa región de campo. Imagínense que, por ejemplo, tengo, esto se simboliza normalmente así, tengo vectores entrantes a la pantalla. Estos son los vectores B o los vectores de densidad de flujo magnético. Bueno, en toda esta región que voy a puntear ahora, hay campo magnético. ¿Quién lo generó? No sabemos. Solo sabemos cuánto vale, por ejemplo, no sé, puede valer 3 por metro cuadrado. Y sé que es entrante. Vamos a suponer que saliente a la pizarra está el eje Z. Entonces esto sería menos K. Entrante a la pizarra. Bueno, y tenemos una pequeña región donde aparece este campo magnético. Ahora, lo que va a suceder es que en el momento en que una partícula con carga, voy a llamarle Q, ingrese a esta región con una cierta velocidad, va a actuar lo que se conoce como la ley de Lorentz. Es prácticamente la única ley que vamos a dar acá, en este capítulo. La ley de Lorentz dice que la fuerza magnética, fuerza de origen magnético, Fm, sobre una partícula en movimiento, tiene que estar en movimiento, en una región de campo magnético, es la carga de la partícula por la velocidad vectorial nuestro campo magnético o nuestra densidad de flujo magnético. Esto dice la ley de Lorentz. Entonces va a haber una fuerza magnética que va a ser perpendicular al plano que generan la velocidad y el campo magnético. Si se dan cuenta acá, la velocidad y el campo magnético forman un plano perpendicular a la pizarra. ¿Ok? Forman un plano perpendicular a la pizarra. Y acá vamos a empezar a usar la famosa ley de la mano derecha. ¿Qué significa la ley de la mano derecha? A ver un poco, tengo una imagen por ahí, déjenme pasarle la imagen para que se entienda mejor.
Esta es la imagen. Fíjense que en esta imagen ustedes van a tener que siempre es perpendicular el vector fuerza a la velocidad de la partícula y el campo magnético. Normalmente se usa el índice para señalar la dirección de la velocidad y el dedo del medio para señalar la dirección del campo magnético. Si ustedes hacen eso, usan el índice para la velocidad y el del medio para el campo magnético, el pulgar siempre va a apuntar hacia donde está la fuerza magnética. Entonces, en este caso, nuestra fuerza magnética va a estar hacia arriba. Así. ¿Ok? Hacia arriba. Porque la mano derecha tendría que estar mirando hacia el otro lado, digamos, tipo el pulgar arriba, el índice apuntando hacia la velocidad y, digamos, así nuestro dedo del medio, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad, el campo está entrante a la pantalla, ¿verdad? Entonces, el pulgar va a apuntar hacia arriba, o sea que la velocidad va a estar así, o sea, la fuerza, mejor dicho, va a estar así. Bueno, también si hacen el producto vectorial van a sacar también la dirección, ¿verdad? Pueden hacer eso si quieren, pueden hacer la Q por el módulo de la velocidad, suponiendo de que este es el eje X, como dibujé, esto sería Y positivo. Vectorial, el campo que va a tener un cierto módulo, que es 3, en este ejemplo. Y como es entrante, entonces dijimos que va a ser menos K. Entonces, si ustedes hacen versor Y vectorial menos K, tendrían que cerrar acá, versor Y vectorial menos K, cerrar así la mano derecha y el pulgar va a estar apuntando hacia arriba, o sea, hacia Y positivo. ¿Ok? Como ustedes quieran, pueden usar la mano derecha o pueden usar directamente el producto vectorial si es que eso les es más sencillo. Entonces, si es que esta fuerza se va a mantener acá, y fíjense, depende solamente de la cantidad de carga, de la velocidad y de la magnitud del campo. Un cuerpo nunca va a perder su carga, nunca va a variar su velocidad, porque eso sería algo muy complicado, y el campo también siempre vamos a considerar que es constante. Entonces, este producto siempre va a ser constante. Por lo tanto, esta fuerza siempre va a ser constante. Para nosotros siempre va a ser constante. Para nuestro nivel de complejidad. Eso significa que si hay una fuerza constante, hay también una aceleración constante. Por lo tanto, se puede aplicar cinemática. ¿Ok? Todas las ecuaciones cinemáticas son aplicables acá. Y si se ponen a pensar cuál va a ser la trayectoria que va a seguir la partícula que está entrando en este campo gracias a esta fuerza. Y vamos a hablar de trayectorias. Porque hay tres posibilidades. La más común, digamos, en cuanto a los ejercicios se refiere, es el movimiento circular, que suele ser un movimiento circular uniforme. ¿Qué pasa acá? Resulta ser de que la partícula ingresa a una región del campo y se genera una fuerza magnética perpendicular al movimiento.
¿Esto qué hace? Esto hace de que la partícula desvíe su trayectoria. Lo que va a ocurrir es que en todos los puntos de esta trayectoria, la velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria y la fuerza siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Esto significa de que en este caso, cuando la velocidad es perpendicular a la fuerza magnética, lo que ocurre es que la fuerza magnética termina actuando como una fuerza centrípeta. Y esto da lugar a un movimiento circular uniforme directamente. Entonces ustedes pueden, si quieren, calcular el radio de giro o haciendo un poco de dinámica circular y de cinemática circular, ¿verdad? Tendrían ustedes que la fuerza magnética es la fuerza de Lorentz, o sea, Q por B sub 0 en módulo, por eso no le pongo el, casi tengo que ponerle que esto es perpendicular. Ok, entonces el módulo de la fuerza magnética sería la carga multiplicado por el campo por la velocidad, por Lorentz. Ahora, ¿a qué es igual esto? A masa por aceleración centrípeta. ¿Estamos? Porque esta es una fuerza centrípeta. Entonces, igual a masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta se puede escribir en términos de la velocidad tangencial, haciendo v cuadrado sobre radio de giro. Esta velocidad y esta velocidad son la misma, entonces se pueden eliminar. Y puedo despejar, por ejemplo, cualquiera de las variables que me sea útil a mí en el ejercicio, sea la velocidad, sea el radio de giro, etcétera, etcétera. Normalmente el radio de giro es lo que nos interesa despejar de acá. Tengo m por v, que es la cantidad de movimiento lineal de la partícula, dividido el producto de la carga por el campo. Esta es una de las pocas fórmulas que ustedes sí o sí tienen que saber deducir en este capítulo. Y es bastante simple. Entonces el radio del giro, el giro de mi movimiento circular siempre va a ser el producto de la masa por la velocidad con la que se entró al campo. Esta velocidad va a permanecer invariable o va a ser constante siempre. Y la carga y el campo también va a ser constante. Normalmente este radio de giro también es una constante. Esto es lo normal que ocurra en esta situación donde la partícula entra, hay un campo perpendicular, aparece una fuerza que es perpendicular a ambos y se genera acá un movimiento circular. Ese movimiento circular siempre va a estar en el plano de la velocidad y la fuerza. Ahora, hay variantes de este movimiento, de esta situación. Por ejemplo, hay casos donde se da un movimiento lineal. ¿Cómo puede darse un movimiento lineal? Resulta ser de que, imagínense de que en esta región mi campo magnético apunta hacia mi derecha y la partícula también entra hacia la derecha con una velocidad v. En ese caso, como v y el vector de campo magnético son paralelos, la fuerza de Lorentz o la fuerza magnética, que es QV vectorial v, me va a salir cero. Directamente cero porque ambos son paralelos. No hay un ángulo entre ellos. Recuerden que si queremos hablar de módulo, esto sería módulo de la velocidad por módulo del campo
por el seno del ángulo que forman, ¿verdad? Como acá forman 0 grados, seno de 0 es 0. Todo esto va a 0. Cosa que ya se vio bien en dinámica. Ahora, ¿qué va a pasar con la partícula en este caso? Y su trayectoria va a ser directamente lineal, o sea, por donde él entró, así va a seguir de largo y ya está. Vamos. Entonces va a ser un movimiento lineal. ¿Ok? Movimiento lineal cuando V y el campo magnético son paralelos. Movimiento circular cuando V y el campo son perpendiculares. ¿Se dieron cuenta de eso? Que yo estoy planteando el movimiento circular partiendo del hecho de que la velocidad y el campo son perpendiculares. Entonces esto, tengan en cuenta que el movimiento circular uniforme va a ocurrir cuando la velocidad entra en la región de campo de manera perpendicular. Cuando entra en la región de campo de manera paralela, se va a dar un movimiento lineal. Y cuando entra con cualquier otro ángulo diferente de 90 y de 0, se da el famoso movimiento helicoidal o movimiento de hélice. Movimiento helicoidal va a ser entonces cuando V y B tienen un ángulo alfa, ¿verdad? Un ángulo alfa que está entre 0 y 90 sin incluir a los extremos. ¿Ven? Menor, menor. No estoy hablando, o sea, mayor y menor. No estoy hablando de menor igual o mayor igual. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? La partícula va a tener una componente de velocidad paralela a B y va a tener una componente de velocidad perpendicular a B. La componente perpendicular a B se va a encargar de generar la fuerza centrípeta por medio de Lorentz. Va a generar una fuerza centrípeta y con esa fuerza centrípeta va a dar lugar a un movimiento circular. Pero la componente horizontal lo que va a hacer es desplazar esa circunferencia a lo largo del campo magnético. Entonces lo que vamos a tener es un movimiento circular cuya circunferencia se desplaza a lo largo del campo. Eso significa de que, voy a tratar de hacer un lindo dibujo acá, hasta donde me da el cuero, que es, acá está mi campo B, acá está mi velocidad, vamos a tener perpendicular, por ahí, ¿sí? Una componente V per y una componente V paralelo. Entonces atiendan bien acá con el movimiento que va a hacer esto. La componente perpendicular va a hacer que aparezca la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz es el producto vectorial de Q por V perpendicular, fuerza magnética, es Q por la V perpendicular vectorial del campo. Entonces, si uso mi mano derecha y cierro la velocidad perpendicular hacia el campo, van a tener
y el pulgar apunta hacia atrás. Apunta hacia atrás. O sea que mi fuerza centrípeta va a estar así. ¿Ok? Eso significa de que ahí, en ese plano de la velocidad perpendicular y la fuerza centrípeta, en ese plano se va a dar la circunferencia. Y esa circunferencia va a tener más o menos esta forma. No es muy bueno mi dibujo, pero va a tener esa forma. Quiere decir que acá sería más o menos... pasa que acá este vector demasiado parece que está entrando hacia allá, ¿verdad? Que es paralelo a BC, pero no es. Voy a descomponer, voy a borrar esta velocidad porque ya descompuse, ¿ok? De tal manera que se pueda ver mejor el efecto de la velocidad perpendicular acá. Entonces acá mi movimiento sería un movimiento circular así. Además que cuando él llegue a este punto, él ya no va a estar en el mismo plano que formaban la velocidad perpendicular y la fuerza centrípeta, porque tiene una componente paralela que está desplazando esta circunferencia. De tal manera de que cuando yo intente dar una vuelta, esto va a terminar en un plano superior, en un plano movido hacia la derecha o desplazado en la dirección del campo. Entonces va a terminar generando espirales de esta manera. Un dibujo más lindo de esto, a ver si puedo conseguir. El ejercitario, por ejemplo, van a encontrar un poco. Va a funcionar. Después le voy a mandar un archivo donde se ve una animación sobre este movimiento. Ahí van a entender mejor. La cuestión siempre va a ser que se va a poder descomponer el movimiento en dos, ¿verdad? Uno va a ser siempre, voy a borrar esto, uno va a ser siempre el movimiento que ocurre en el plano. Suponer que la partícula arrancó acá. Hay un movimiento que ocurre en el plano, que forma la velocidad perpendicular o la componente perpendicular y la fuerza centrípeta. Vamos a suponer que esto, no sé, estaba así y que mi fuerza centrípeta estaba así. Entonces acá se va a generar un movimiento circular. Ahora, este movimiento circular va a ir cambiando de plano. Si yo miro acá, directamente vamos a llamarle a este eje X, eje Y para simplicidad y el eje perpendicular Z. Si yo ahora miro el movimiento de esta manera, eje Y, eje Z,
van a ver que esto se va moviendo, o sea, la partícula arranca acá, da una vuelta y cuando termina esa vuelta ya está desplazado sobre Z. Luego da otra vuelta y cuando termina ya está desplazado. Si dibujo acá la trayectoria sería una cosa más o menos así, no sé. Difícil es dibujar una helicoide vista desde el costado, pero más o menos sería así. Lo que quiero llegar es que este desplazamiento se llama paso de la hélice, que es cuánto se desplazó en la dirección del campo magnético la hélice en un ciclo o en una vuelta. Entonces el paso es directamente la velocidad paralela, o sea, esta componente paralela, ¿verdad? Porque la partícula se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v paralela, multiplicado por el tiempo en que tarda en dar una vuelta, por el delta t, donde este es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Por definición, ¿cuál es el tiempo que tarda en darse una vuelta completa a la circunferencia? Por definición se llama periodo, ¿verdad? Por el periodo. Vamos. Entonces, el paso es la longitud sobre el eje que está tu campo magnético o sobre la dirección del campo magnético que se desplaza la partícula. Para eso ustedes necesitan conocer cuánto de la velocidad está proyectada paralelamente al campo y cuál es el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa. Para ese periodo ustedes necesitan necesariamente esa ecuación del radio de giro sobre la carga por v. Esto va a seguir rigiendo para ustedes, solo que la velocidad tangencial ahora es la componente perpendicular de v. ¿Ok? Y para el paso, siempre la componente paralela por el periodo. El tema es que acá el periodo ustedes van a sacar del radio de giro o de la velocidad, más bien dicho, de esta velocidad perpendicular. Recuerden que hay una relación acá entre la velocidad y la velocidad tangencial del movimiento circular dividido el radio de giro les daba siempre omega. ¿Ok? Y omega era lo mismo que 2pi por frecuencia, que a su vez era 2pi sobre periodo. Y de ahí pueden sacar ustedes el periodo del movimiento para poder meter acá y encontrar, por ejemplo, el paso de la hélice. En la semana yo le voy a mandar un ejercicio para que practiquen esto. Pero por ahora solamente vamos a trabajar lo que más suele salir en los exámenes, que es este movimiento circular. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte? No, profe. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Este es un ejercicio que salió en el parcial, segundo parcial del año pasado. Y dice, una partícula de carga puntual 0,20 coulones ingresa con una velocidad de 2 metros por segundo dentro de una región donde existe un campo magnético 5T. La T es Tesla, que se simboliza con T mayúscula, y un Tesla es lo mismo que un Weber por metro cuadrado. Así que estamos hablando de la misma unidad de medida. Entonces tenemos un campo magnético cuya densidad de flujo magnético V es igual a 5 Tesla o 5 Weber por metro cuadrado. Tenemos también un campo gravitatorio de aceleración igual a G 20 metros por segundo cuadrado. Hay un campo gravitatorio que acelera la masa 20 metros por segundo cuadrado y un campo eléctrico 5 newton por coulomb. Tenemos todo, gente. Fíjense en el gráfico. Campo magnético entrante a la página, que son las crucecitas. Campo gravitatorio
apuntando hacia abajo. No es 9,8 metros por segundo cuadrado, es 20 metros por segundo cuadrado. No sé, esto está en otro planeta o en alguna máquina que crea esta situación, como la máquina con la que entrenaba Goku, por ejemplo. Y tienen un campo eléctrico hacia la derecha, que son estas flechas amarillas, que valen 5 newton por coulomb. Entonces vamos a escribir todos nuestros campos. Acá no nos da un sistema de coordenadas, esto depende de ustedes. Ustedes pueden trabajar con el sistema que ustedes quieren, esto no va a afectar. Entonces yo le voy a poner lo más sencillo que sería x, y. Y acá le voy a poner el origen, esta esquinita. Entonces mi campo magnético tiene un valor de 5 Tesla y es entrante. Acá mi eje Z positivo es saliente a la página, entonces esto va a ser 5 menos K, unidad de medida Tesla. Mi campo gravitatorio G tiene 20 y apunta hacia abajo en Y, menos J. Esto es metros por segundo cuadrado, ya que es aceleración. Y mi campo eléctrico apunta en la dirección de la velocidad, que es X positivo, tiene una magnitud de 5 newton por coulomb. Se puede dar en volt por metro también, voltio por metro, da igual eso. Bueno, la partícula tiene una masa de 0, eso no dice, ¿dónde está la masa? Acá está, sí. Si la partícula posee una masa de 0,1 kilogramos y una carga de 0,20 coulombs. Están todos mis datos. Ok. Determinar el módulo de la fuerza debido al campo magnético que actúa sobre la partícula. La partícula viene, entra en esta región y ustedes tienen que encontrar el módulo de la fuerza debido a el campo magnético. O sea, primero tienen que encontrar Fm. Les márcalo acá. En Newton. Sin decimales, dicen. Genial. En el ítem B tienen que encontrar el módulo de la fuerza total debido a la suma de los tres campos, el eléctrico, el gravitatorio y el magnético. Fuerza resultante en Newton sin decimales. Luego tienen que analizar ustedes qué tipo de movimiento va a realizar la partícula. Eso lo van a saber directamente con la fuerza resultante. Cinemática y la fuerza resultante. Y en el ítem D dice cuál será la velocidad de la partícula después de 5 segundos. Seguramente cinemática también. Bueno, ok, entonces vamos a trabajar con esto. Creo que nivel menos de zoom. Ahí. Bueno, si quiero la fuerza magnética, directamente me olvido de la gravitatoria y de la eléctrica y trabajo la fuerza de, de Lorentz. ¿Ok? Q por B vectorial del campo. Recuerden que esto tiene que ser la velocidad tal cual. El producto vectorial es el que se va a encargar de tomar la parte perpendicular nomás de la velocidad y descartar la parte paralela por medio del seno del ángulo. Ok, entonces puedo hacer de manera vectorial acá si yo quiero, pero es muy sencillo porque la velocidad, y fíjense, la velocidad lo escribí. Me da la velocidad, 2 metros por segundo es la velocidad. 2 metros por segundo y la velocidad también está en verso I. Entonces yo puedo hacer acá la carga multiplicado por la velocidad, están en I,
vamos a hacer nomás ya numérico. Carga 0,2 multiplicado por mi velocidad, que es 2 en I, vectorial mi campo, que es 5 en menos K. Bueno, como este vector está en I y este vector está en K, yo ya sé que estos dos vectores son perpendiculares. Puedo multiplicar directamente los módulos. 0,2 por 2 me va a salir 0,4 y multiplicado por 5 creo que me va a dar 2, ¿verdad? Sí, 2 me va a dar. Entonces esto va a tener módulo 2. Y el producto vectorial de I menos K me va a dar, a ver un poco, I con menos K va a darme I positivo, J positivo. Está en Newton. Entonces ahí ya tengo mi fuerza magnética. 2 en Newton y apunta J positivo. No me pide, pero le pongo igual acá. Bueno, ahora me pide la fuerza resultante. Entonces yo ya tengo la primera fuerza, la magnética, que es normalmente la más difícil de ver. Para la fuerza eléctrica es directo. Si ustedes tienen la partícula así, no importa que tenga una velocidad, el campo eléctrico está acá, entonces si esta carga es positiva, cosa que es cierto, es 0,20, entonces la fuerza eléctrica es la fuerza de Coulomb, que es directamente carga por campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga multiplicado por el campo. Esto es 0,2. Mi campo es 5. Acá es donde, como yo estoy trabajando vectorial, si es que mi carga era negativa, entonces mi sentido iba a cambiar o mi fuerza iba a tener sentido contrario al campo. Bueno, 0,2 por 5 es 1, creo. 1 newton. Va a estar en la dirección I, va a ser newton. Ya que todo está en el sistema internacional. Y la gravitatoria trabaja con la masa de la partícula. ¿Ok? Fíjense que esta es una aceleración por la unidad de medida. Si yo quiero la fuerza, fuerza es igual, fuerza gravitatoria es igual a masa por aceleración de la gravedad. Mi masa es 0,1 kilogramos y la gravitación es 20 metros por segundo cuadrado. Su unidad o su dirección sería J negativo. Eso no va a cambiar porque la masa siempre es positiva. Entonces esto sale 0,1 por 20 y es 2 también. 2 menos J Newton. Kilogramos por metro cuadrado Newton. Bueno, entonces ustedes tienen una fuerza de 2 en J positivo, una de 1 en I y una de menos 2J en negativo, o sea, 1 negativo. Quiere decir de que ustedes van a tener sobre la partícula la fuerza magnética para arriba, la fuerza gravitacional para abajo y la fuerza eléctrica para la derecha. Ustedes hacen sumatoria de fuerzas en I es igual a masa por aceleración en I, porque esto es dinámica, y sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración correspondiente en X. ¿Sí? Y resulta ser de que en Y ustedes tienen la fuerza magnética vectorial
la fuerza gravitacional, suma vectorial. Entonces, masa por la aceleración en Y. Como la fuerza magnética y la fuerza gravitatoria, en este caso, se anulan, ¿verdad? Pueden hacer 2J más menos 2J, masa por aceleración en I. Vamos a tener que la aceleración en I finalmente es cero. No hay movimiento en I. Y acá tenemos que la fuerza en X es solamente la fuerza eléctrica y eso me va a dar una masa por aceleración en X. Como la fuerza eléctrica salió 1 newton y la masa es 0,1, tengo que mi aceleración en X es igual a, creo que 10 metros por segundo cuadrado. Y está en I, y trabajo en forma vectorial. Entonces, ¿qué tipo de movimiento va a tener esta partícula? Y solamente tiene aceleración en X. Movimiento rectilíneo, aceleración constante, uniformemente variado. ¿Ok? Entonces, módulo de la fuerza resultante. La fuerza resultante solamente está sobre X, ¿verdad? Esta es la única resultante. Su módulo es 1 newton. La partícula realiza un movimiento y acá tenían un selector de opciones. Uno era movimiento circular, helicoidal, rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Rectilíneo uniformemente variado. Y la velocidad de la partícula luego de 5 segundos es, y ahí ustedes ven, tienen aceleración en X nomás. Entonces ustedes hacen velocidad en X es igual a velocidad inicial en X más aceleración en X por tiempo. La velocidad inicial en X era la v que les daba luego el problema, que dijimos que era 2 metros por segundo. Ya que la partícula empieza en v. Entonces 2 más mi aceleración en X, que es 10, por el tiempo. Tengo mi ecuación horaria. Tiene para 5 segundos. Entonces esto va a ser 2 más 50, 52 metros por segundo. Entonces esta respuesta era 52. Y listo. Sencillo, difícil, fácil, más o menos. Que salió en el parcial. Si era helicoidal, ¿cómo tenía que salir la parte dinámica? Y si era helicoidal, eh, yo creo que para un movimiento helicoidal no te iba a luego dar, no te iba a dar otros campos. Cuando un problema helicoidal te da el campo magnético nomás. Si no sería muy complicado ya. Muy complicado ya va a ser. Y cuando es helicoidal, el movimiento circular, o sea, es una suma pues de un movimiento circular uniforme y de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vos tenés un círculo que se desplaza con MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí lo que no te van a pedir que halles es ningún tipo de aceleración, solamente desplazamientos y nada más. Porque las velocidades se van a mantener constantes. Tanto la velocidad como, o sea, la velocidad tangencial del círculo se va a mantener constante y la velocidad con la que el círculo se desplaza también se mantiene constante. Entonces ahí máximo te puede pedir velocidades o te puede pedir el paso, pero no te va a pedir aceleraciones en un caso helicoidal. ¿Está bien? Sí.
¿Alguna otra consulta? Bueno, otro tipo de ejercicio que van a ver es, por ejemplo, este que salió en un parcial un poco antes de la pandemia, no recuerdo si 1 o 2 años antes de la pandemia, que es un ejercicio de golpe. Y normalmente estas clases de ejercicios son los que le gusta a golpe. Dice, este ejercicio ya está en el ejercitario de la semana, de esta semana o de esta unidad, no de esta semana en la que estamos ahora, sino de la semana correspondiente a la unidad 7. En ese ejercitario van a encontrar este ejercicio con su respuesta. Pero quiero que sepan nomás de que este es un TAA de vuelta. Y que a este nivel están los ejercicios de los parciales cuando sale campo. Dice, en la región A existe un campo eléctrico vertical hacia abajo. En esta región A. Que acelera desde el reposo a una partícula con carga eléctrica Q positiva de masa M a lo largo de D. A lo largo de esta longitud, que es la que tiene A. La región A. En la región B existe un campo magnético que desvía 90 grados la partícula, ingresando esta en la región C, donde se suman ambos campos para formar un selector de velocidad para la velocidad que posee la partícula al entrar en C. Calcula la relación entre el radio de giro que ocurre acá en la región B y la distancia D. Despreciar el peso de la partícula, o sea, despreciar todo efecto gravitatorio. Bueno, y parece un ejercicio imposible, ¿verdad? Pero hay que empezar a trabajar con paciencia. Primero que nada, voy a dibujar un poco más grande esa región, la región A. Voy a dejar esto en línea punteada para que se entienda que no es una caja en realidad, es una región nomás, una zona. No hay ninguna entrada ni salida, es un lugar abierto. Ah, y acá hay una distancia D. Bueno, y por acá va a entrar una partícula en reposo, dice. En esta región A, hay un campo eléctrico vertical hacia abajo, dice. Entonces yo puedo dibujar esas líneas de campo si quiero. Dibujar todo primero las líneas. Unas cuantas líneas de campo. Ok, estas son mis líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo acerco una partícula por acá, en algún punto de acá, de este borde, con una cierta masa m, y le dejo alguna velocidad inicial cero? Suelto, famoso suelto. En el momento que yo suelte en esta región, va a aparecer la primera fuerza, que va a ser una fuerza de Coulomb, una fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb. Ustedes ya saben ya. La carga por el campo eléctrico. No tiene nada que ver ahí su masa, solamente su carga. Como la fuerza y el campo siempre van a ser paralelos,
esta carga va a describir una trayectoria rectilínea. Va a venir por acá. ¿Ok? Una trayectoria rectilínea. No hay nada que le desvíe, porque yo estoy dejando caer nomás en este campo eléctrico. Y cae por acción de su carga, no por acción de su masa. Pero da lo mismo. Cae para abajo, alimentado por la fuerza de Coulomb. Una fuerza que depende de la carga y del campo. Como mi campo eléctrico va a ser constante, no hay nada que me diga lo contrario, y mi carga también, entonces esta es una fuerza constante. Y acá hay un movimiento rectilíneo con aceleración. Luego de hacer este movimiento acá, él va a entrar en la región B, donde hay un campo magnético que lo desvía 90 grados, ingresando la partícula en la región C. O sea, acá en B va a desviarse 90 grados. Significa que la partícula entra por acá, entra a la región B y se desvía 90 grados. ¿Qué significa 90 grados? Estaba viniendo así y ahora se está yendo así, 90 grados. Bueno, entonces baja, entra a la región C y hay un movimiento circular debido a mi campo magnético, que lo desvía 90 grados y entra en esta parte de acá. Entonces vamos a dibujar esa región. Bueno, entonces la partícula baja por acá, hace un giro, una media circunferencia y entra acá. Entra con una velocidad v y sale con una velocidad v, porque recuerden que el movimiento circular que produce el campo magnético es un movimiento circular uniforme. Y acá va a haber un radio de giro, RG. La expresión de RG, yo ya sé que es mv, la velocidad con la que entra, dividido la carga por la magnitud del campo. Ya sacamos eso de nuestra deducción hace rato. Bueno, luego él entra en esta región y acá dice que se suman el campo magnético y el campo eléctrico. Yo ahora les quiero hacer una pregunta de análisis y quiero que se tomen por lo menos un minuto en razonar y en tirar una opción. Acá en esta región, ¿el campo magnético es entrante o es saliente? En la región B. Tómense un minuto y respóndanme. Saliente. Saliente. Bueno, para que haga este giro, la fuerza centrípeta tiene que ser así, que es la fuerza magnética. La velocidad tiene que estar acá. Entonces, si es que el vector de campo es entrante, yo debería cerrar mi dedo índice hacia adentro de la página y mi pulgar quedaría hacia abajo, cosa que no es correcto. Si mi campo magnético es saliente, yo cerraría mi pulgar hacia afuera de la pantalla, o sea, mi índice hacia afuera de la pantalla y mi pulgar quedaría hacia arriba. O sea que esto es lo correcto.
Quiere decir que en esta región hay un campo saliente. Se puede dibujar, ustedes pueden simbolizar eso por medio de un solo puntito. Esto sería la punta del vector. O pueden dibujar varios si quieren. Y no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno, y una vez que entra en esta región C, te dice el enunciado que se suman ambos campos. Quiere decir que acá ocurre eso que pasaba en nuestro ejercicio anterior. Hay una sumatoria de campos. Ojo que los campos no pueden sumarse siendo de magnitudes diferentes, pero las fuerzas sí se van a sumar, las fuerzas que ellos producen, así como el ejercicio anterior. Bueno, entonces se suman ambos campos formando un selector de velocidad. Entonces, esta región C es una región llamada selector de velocidad. Bueno, y ahora tenemos que analizar qué es lo que es un selector de velocidad. Así que acá vamos a hacer una elipsis. Selector de velocidad. Esto realmente se da en la teoría. Ok. Bueno, el selector de velocidad es una región donde se superponen dos campos, uno eléctrico y uno magnético. De tal manera que las partículas que tienen una cierta velocidad puedan pasar de largo. Y todas las que no tienen esa velocidad van a tener que desviarse y chocar por estas paredes de acá. Normalmente es una máquina. Entonces solamente pasan de largo aquellas partículas con la velocidad indicada. ¿Cuál es la velocidad indicada? Y hay que pensar en las fuerzas. Si acá está entrando, o está saliendo, mejor dicho, vamos a suponer que está entrando, a ver un poco. Sí, vamos a suponer que está entrando mi campo magnético. Toda esta región hay campo magnético. B. Y tengo un campo eléctrico hacia abajo. Entonces, sobre la partícula, con una velocidad v, va a accionar el campo magnético. V se va a cerrar hacia el campo magnético con la mano derecha y va a producir una fuerza magnética para arriba. A esto también se le va a sumar por superposición de movimientos el hecho de que acá va a haber una velocidad y acá va a aparecer un campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay una fuerza magnética para arriba y hay una fuerza eléctrica para abajo creada por el campo eléctrico en esta carga de acá. ¿Ok? Entonces, sobre la partícula aparece una velocidad v, una fuerza magnética para arriba y una fuerza eléctrica para abajo. Cualquier desequilibrio que haga que la fuerza magnética sea más grande que la fuerza eléctrica va a mover la partícula parabólicamente hacia el techo de arriba. Se va a estrellar.
por la placa de arriba. Cualquier situación donde la fuerza eléctrica sea más grande que la magnética, esto se va a mover parabólicamente hacia la placa de abajo y se va a estrellar acá por la placa de abajo. Pero hay una partícula en especial que va a tener la velocidad indicada que haga que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sean iguales. ¿Y por qué hablamos de que depende de la velocidad? Porque la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo. Y la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo nomás. Entonces, en pocas palabras, la sumatoria de fuerzas va a depender de la carga, de la velocidad del campo magnético y del campo eléctrico. A mí me interesa saber para qué o para cuál velocidad la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica y el movimiento es lineal. Entonces hago lo lógico, ¿verdad? Igualo la fuerza magnética con la fuerza eléctrica para buscar esa velocidad de equilibrio, digamos. Si tengo Q por B es igual a Q por E. Se elimina la carga, quiere decir que esta velocidad de acá no depende del valor de la carga. Y tengo que esa velocidad es igual a el campo eléctrico sobre el campo magnético. La razón de los módulos. A esto se le llama velocidad seleccionada o también se lo llama velocidad del selector. ¿Ok? Aquella partícula que al entrar en esta región de campo eléctrico y campo magnético perpendiculares, cumpla con tener una velocidad cuya relación, o sea que es igual a la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, esa partícula va a pasar de largo y va a poder salir por acá. Aquel que tenga una velocidad cuyo valor sea la razón entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético. Entonces yo puedo crear un selector de velocidad para partículas que se muevan a, no sé, 100.000 kilómetros por hora. Y hago que esta relación entre el campo eléctrico y magnético sea 100.000 y ya está. Y ahí ya está mi selector de velocidad. ¿Para qué se usa esto? Esto se usa para los aceleradores de partículas en los colisionadores de hadrones, por ejemplo, que son estos túneles circulares que están en Francia, en la frontera de Francia con Suiza, y que miden, no sé, creo que tienen un radio de 60 kilómetros o algo así, y están ahí cada no sé cuántos años chocando partículas para descubrir cuestiones físicas impresionantes, ¿verdad? Y lo que no van a creer es los conceptos tan básicos como algo que yo les estoy mostrando a ustedes en cuarto semestre de ingeniería. Algo tan sencillo que no requiere ni de integrales, ni de derivadas, ni de ecuaciones diferenciales. Algo tan sencillo se usa todos los días ahí, en la estación física más compleja del mundo. Impresionante. Pero todo lo que es movimiento de partículas, que se usa para experimentación, con átomos, con moléculas, con iones, con todas estas partículas extrañas que hay, nuones y todo eso, siguen simplemente este proceso. Hay un campo eléctrico que les acelera, hay un campo magnético que les desvía y cualquier composición de ambos campos me hace poder controlar el movimiento de la partícula. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno,
Entonces, después de toda esta definición de lo que es un selector de velocidad, cosa que les pido que lean en el CIRS, este capítulo sí tienen que leer completo el CIRS, absolutamente todo el CIRS en este capítulo. Ese concepto vamos a usar acá, porque el problema nos dice que en la región C se suman ambos campos para formar un selector de velocidad para la velocidad que posee la partícula al entrar en esta región. Entonces, como acá se están sumando el campo magnético saliente y el campo eléctrico hacia abajo, y justo están en una relación para la velocidad con la que entra la partícula, entonces esta partícula va a pasar de largo y va a salir por acá. Porque su velocidad es la del selector que se formó en esta zona. Y ahí vemos entonces mis ecuaciones. ¿Cuáles son mis ecuaciones? En la región A, yo tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque hay fuerza constante, o sea, aceleración constante. Tengo que esa fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración en esta región A. Voy a ponerle la aceleración en región A. Y esa fuerza eléctrica es lo mismo que la carga multiplicado por el campo. Quiere decir que mi aceleración en esa región es la carga por el campo sobre la masa. Vamos a bajarla ahí. Como esto empezó o se soltó acá, se dejó libre o se dejó caer, la velocidad inicial es cero. Pero para cuando llegue a este punto va a tener una velocidad que le llamé v. Entonces v es igual a la velocidad inicial más la aceleración en la región A por el tiempo. También tengo la ecuación del movimiento. Él recorre en este mismo tiempo una distancia d que es la longitud de mi región A. Entonces yo tengo que d es igual a su posición inicial, que puedo considerar 0, su velocidad inicial que es 0, un medio la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces todo lo que tenemos de movimiento y de velocidad en este tramo que él estuvo en la región A. Entonces, hasta ahí voy a dejar este análisis de la región A. Después yo en la región B, donde solamente está el campo magnético, tengo un movimiento circular uniforme. Quiere decir que tengo una fuerza magnética que es igual a Q por B, donde esta velocidad es la que tiene al entrar en la región que yo le llamé B, por la magnitud del campo. Acá hay un seno de 90 grados que estoy omitiendo. Y esta fuerza magnética es lo mismo que la masa de la partícula, la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. O sea, masa por aceleración centrípeta. Y acá hay una relación que también nosotros ya conocemos que puedo despejar. Radio de giro es igual a masa por velocidad o cantidad de movimiento lineal de la partícula sobre Q por B. Puedo dejarle ahí a este, puedo dejarle ahí a estos dos. Y me voy a la región C. En la región C no hay nada que le acelere a mi partícula. Nada le mueve hacia la izquierda. Porque la fuerza que produce el campo magnético, que es hacia arriba, y la que produce el campo eléctrico, que es hacia abajo, van a anularse y él se mueve libremente con velocidad constante. Entonces, en la región C hay un movimiento rectilíneo uniforme. Lo único que yo sé de esta región C es que la velocidad cumple la del selector de velocidad, entonces tengo que esa velocidad es la razón entre las magnitudes de los campos, ya que es un selector de velocidad. ¿Ok? Y ahora de estas tres
4 o 5 más o menos ecuaciones, tengo que sacar la relación entre el radio de giro y la distancia d. La relación entre el radio de giro y la distancia d. Eso es lo que me pide. Ok. Entonces, acá tengo el radio de giro despejado y acá tengo d despejado, pero no tengo el tiempo. Esta velocidad inicial es 0. A ver un poco qué podemos hacer. Voy a meter la aceleración acá y voy a despejar el tiempo. V es igual a Q por E sobre la masa por el tiempo. Quiere decir que el tiempo es masa por velocidad sobre QE. Este tiempo voy a llevar en D. Entonces voy a tener D igual a 1/2 aceleración Q por E sobre M por el tiempo al cuadrado. M cuadrado, B cuadrado, Q cuadrado, E cuadrado. Se van a eliminar QE con QE acá. Una masa con una masa. Y esto me va a quedar masa B cuadrado sobre 2Q por E. Ok. Ok. A ver. Radio, giro y D. Vamos un poco. Ya que ya tengo la D más o menos despejada. Lo único que me molesta acá realmente es esta velocidad. Y acá también. Voy a llevar la velocidad acá para eliminar y acá para eliminar. Entonces radio de giro va a quedar M por E QVB. QV cuadrado. Y acá voy a tener E cuadrado sobre 2Q por E V cuadrado. Hay un campo. Y ahora voy a hacer las razones. Radio de giro sobre D es ok. Bueno. 2Q ME V cuadrado sobre QV cuadrado ME. Y se elimina todo, ¿verdad? Se elimina la Q, la M, la E y la B cuadrado. Y ya está. Faltan dos. Y ahí está la respuesta que me pedía. Ok. Ahí está. R sobre D igual a 2. Entonces fue prácticamente jugar nomás con los distintos movimientos y después hacer un despeje acá un poquito mágico.
Y sí, ahí está. ¿Alguna pregunta, alguien? Profe, ¿puedes repetir la parte cuando pasa por B? Tipo, Por cómo llegaste a la conclusión de que es saliente el campo? el campo. Porque, viste que vos tenés que él entra por la región A. Y acá solamente hay campo eléctrico. Luego te dice que entra en B y se desvía 90 grados para entrar en la región C. Entonces la única manera de que haga eso es que entre por acá y salga por acá. Entonces si la partícula hizo una media circunferencia así. Empezó así, terminó con una velocidad hacia la izquierda. Y para que haga esto, yo no sé todavía hacia dónde apunta el campo magnético acá adentro. Pero para que él pueda entrar así y salir a la izquierda, él necesita una centrípeta de esta manera. Entonces yo ahí analicé. ¿Qué pasa si el campo es entrante? La velocidad es así. Mi fuerza va a estar hacia arriba o hacia abajo. Y pensé, la velocidad con el índice se tiene que cerrar el puño hacia mi vector de campo magnético, que sería más o menos mirando esto desde arriba. Yo tendría la velocidad y mi vector así de campo magnético. Si yo cierro con mi mano derecha, sí o sí con la derecha, el vector velocidad hacia el vector de campo, tu pulgar va a estar apuntando hacia abajo. Eso en este gráfico sería el pulgar apuntando hacia abajo. Y esto no me sirve para hacer esta clase de movimiento circular. Haría otro movimiento circular que sería así. Pero no es lo que vos querés. Entonces tiene que estar mi vector de campo magnético hacia adentro. Perdón, saliente. Si está saliente, eso sería lo mismo que acá agarrar y dibujar así. Mirándole desde arriba, tu velocidad V, tu campo perpendiculares. Cerrá con tu mano derecha el índice hacia tu puño o hacia tu dedo del medio. Y tu pulgar va a estar saliendo de la pantalla o mirando hacia arriba. Eso significa que acá va a estar así. Y esta fuerza magnética sí me sirve acá, ¿no? Como fuerza centrípeta. Entonces de esa manera determiné de que mi campo en esta región tiene que ser saliente. ¿Entendió? Y hay otra forma para mirar esa parte de esa. No, tenés que practicar únicamente. Tenés que practicar porque si no tenés que meterte con los versores y eso y en un movimiento circular no pega estar metiéndose con los versores. La única manera de aprender a usar la mano derecha y eso se consigue con práctica únicamente. Porque esa es la única forma. Acá, este es un capítulo que es fácil matemáticamente, pero implica razonamiento. Un razonamiento vectorial que supuestamente ustedes ya ganaron en la parte de geometría analítica. Si mi B está así y mi fuerza quiero que sea así, ¿hacia dónde tiene que estar mi campo? ¿Tiene que ser saliente o tiene que ser entrante? Eso es algo que tienen que aprender a resolver ustedes con los ejercicios. ¿Se entiende? Y otra cosa, todas esas fórmulas que usaste hay que deducir, tipo, no se puede poner más así directo. A ver, El, la, el circular y el otro, digo.
O sea, ese lo dibujiste lo, pero el MRU lo que, o sea, en C lo que pusiste directo, nomás ya lo que habías deducido. Sí, sí, sí. Esta sí tenés que deducir. Tipo, tendrías que hacer un pequeño cálculo auxiliar nomás donde decís esto. Tipo, para que B sea la del selector, pones la fuerza magnética, la fuerza eléctrica igualás y despejas. Esta es la pequeña deducción que tenés que hacer. No hace falta que hagas dibujo y todo, nada muy complicado, ¿ok? Pero después lo de cinemática, obviamente no importa la deducción. Y lo de Coulomb no hay nada que deducir tampoco. Directamente tenés que saber que es fuerza eléctrica es Q por E. Y nada más, inclusive estos radios giro también puedo usar. O sea, yo así mismo como está esto, tipo acá, para mí este PDF así sería una solución completamente válida. Lo único que le agregaría es acá decir Fm igual a Fe, QB igual a QE, V igual a E sobre B. Nada más. Después esto así como está en pantalla para mí es completamente válido y merece todos los puntos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta semana va a ser muy importante que haga los ejercicios, ya sea los del aula virtual o los que yo suelo mandar, porque este capítulo sale también sí o sí. Ahora en el siguiente parcial va a salir sí o sí. Después ya no creo que salga más en los finales y demás, pero de que sale sí o sí, sale sí o sí. Bueno, hasta acá quiero dejar la primera mitad de la clase, para que no sea muy largo también voy a dejar en dos partes.